Vamos a calcular el ángulo interno que se produce entre el centro de una tubería y su tirante de agua. Para ello necesitaremos unos datos indispensables, que son el caudal, que nos dice que es 1.5 litros sobre segundo, un diámetro de 100 milímetros, un coeficiente de rugosidad de 0.014 y una pendiente del 1%. Entonces, estos son datos necesarios de nuestra tubería para calcular el ángulo interno. Lo primero que haremos será convertir a unidades de metro, para que todos se encuentren dichas unidades. El caudal de 1.5 litros sobre segundo lo transformaremos a metro cúbico segundo, que sería 0.0015. El diámetro de 100 milímetros equivaldrá a 0.1 metros. El coeficiente de rugosidad se va a mantener. La pendiente del 1% va a ser igual a 0.01 metro sobre metro. Entonces, estas eran las unidades con las que vamos a trabajar. Ahora, se conoce la ecuación para calcular el ángulo interno de la tubería. Sin embargo, si ustedes observan, la ecuación para calcularla depende mucho del ángulo interno en ambos lados de la ecuación. Lo que tenemos que hacer es acortarlo y hacerlo un poco más fácil esta ecuación. Lo primero que haremos será sacar toda la parte constante y calcularlo necesariamente. Para ello sacaremos todo lo que dice desde 2 elevado a la 13 sobre 5 hasta el diámetro elevado a la menos 1.6. Por tanto, toda esa parte va a equivaler a lo siguiente. A dicha ecuación lo podríamos llamar como K, como un coeficiente que va a ser constante. Vamos a reemplazar todas nuestras unidades que lo transformamos en dicha ecuación, que son el caudal de 0.0015, el coeficiente de rugosidad de 0.014, nuestra pendiente de 0.01, nuestro diámetro de 0.1 elevado a la menos 1.6. Entonces vamos a trabajar con ello. El resultado, si ustedes observan, nos sale 1.49971786.7. Entonces, este sería el coeficiente constante. Con ello, nuestra ecuación se transforma de la siguiente manera, que θ va a ser igual a seno de θ más el coeficiente K multiplicado por el ángulo θ elevado a la 0.4. Entonces, para poder resolver esta ecuación, vamos a utilizar métodos numéricos. Lo primero que podríamos hacer es aplicando de la siguiente manera. Si conocemos que el ángulo interno solamente puede ser entre 0 y 2π, porque una tubería no puede, cuando va a ser el valor de 0 es que no existe agua y cuando va a ser 2π es que está sección completamente llena, entonces no se va a poder salir de este rango. Podríamos tomar un valor inicial, el cual lo vamos a conocer como que θ va a ser igual a 3. También se puede tomar como θ igual a π, pero lo utilizaremos como 3 para que sea un poco más claro la solución. Entonces, este va a ser el valor inicial. Si nosotros reemplazamos este 3 en esta ecuación, vamos a iniciar la primera iteración. Observen de la siguiente manera. Seno de 3 más el coeficiente K, que es 1.499 multiplicado por 3 elevado a la 0.4, me da 2.4685 radianes. Observen que todo lo que se encuentra en el lado derecho de la ecuación fue lo que se calculó. ¿Y por qué lo tomamos de esa manera? Será porque nos dice que θ tiene que ser igual al seno de θ más K multiplicado por θ elevado a la 0.4. Todo eso tiene que cumplirse que sea igual al mismo ángulo. Entonces, de esa manera vamos a poder encontrar el ángulo. De esta primera iteración podríamos decir que este valor de θ va a ser mi nuevo ángulo. Entonces debo reemplazar este ángulo en una segunda iteración. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Seno de 2.4685 más 1.499 multiplicado por 2.4685 elevado a la 0.4. Y este me da como resultado 2.7761 radianes. Entonces, ese es el valor de la segunda iteración.
y con este valor puedo volver a aplicar el mismo procedimiento para la tercera, la cuarta, la quinta y así encontrar el ángulo de mi solución. Si aplicamos ese concepto vamos a tener lo siguiente, que vamos a tener aproximadamente 16 iteraciones y de esta manera se va a ir corrigiendo. Obsérvenlo con los mismos valores que hemos utilizado. Y si ustedes observan en la 15ª iteración nos sale 2.6736 y en la 16ª me vuelve a salir el mismo valor y en la 17ª igual. Entonces aquí es donde está la solución, que θ va a ser igual a 2.6736. Siempre se va a detener cuando el mismo ángulo que utilice para calcular en la ecuación me vuelva a salir el mismo valor. Entonces ahí ya puedo decir que el ángulo está correctamente calculado. Esto se puede realizar fácilmente con un programa. Sin embargo, hacerlo manualmente puede llegar a demorarse un poco, ya que pueden tomar varias iteraciones, como lo pueden ver en pantalla. Esto lo podríamos llamar como una primera alternativa. En una segunda alternativa podríamos decir lo siguiente. Podríamos aplicar Newton-Raphson, que nos dice que el ángulo nuevo calculado va a ser igual al ángulo anterior menos la ecuación en función del ángulo dividida entre la derivada de la ecuación en función del ángulo. Entonces, si yo aplico esto, podría calcular también el ángulo. Entonces aplicaremos. Voy a tener que mi ecuación va a ser seno de θ más el coeficiente k multiplicado por θ elevado a la 0.4 menos θ. Observen que en este caso θ se encontraba en el otro lado, ahora va a pasar de sumar a restar. Entonces ya lo tengo de esa manera. Luego de eso lo puedo derivar esta ecuación y voy a tener lo siguiente. Coseno de θ más 0.4 multiplicado por el coeficiente k multiplicado por θ elevado a la menos 0.6 menos 1. Entonces esa será su derivada. Si reemplazo estas dos en la ecuación de Newton-Raphson, voy a tener que la ecuación para calcular el ángulo, como lo pueden observar en pantalla. Ahora, puedo hacer la primera iteración, utilizando ¿qué? El valor inicial. El valor inicial era 3, entonces ese es lo que debo reemplazar. Entonces, si ustedes observan, si los reemplazo 3 menos seno de 3 más el coeficiente k multiplicado por 3 elevado a la 0.4 menos 3 dividido entre el coseno de 3 más 0.4 por el coeficiente k multiplicado por 3 elevado a la menos 0.6 y menos 1 me da 2.6835 radianes. Entonces ese será el valor de mi primera iteración. Si yo aplico este ángulo nuevamente con la ecuación de Newton, voy a tener un nuevo ángulo y así sucesivamente puedo aplicar lo mismo. Entonces voy a tener las siguientes iteraciones. Para el valor inicial era 3, para mi primera iteración me salió 2.68, para la segunda iteración me va a salir 2.67, para la tercera 2.6736 y para la cuarta igualmente 2.6736. Entonces observen que acá, en este caso ya se producen menos iteraciones. En este caso solamente serían 2 iteraciones, ya que en la tercera iteración ya da el mismo resultado, el mismo valor del ángulo. Y que observen que de ambos lados nos sale el mismo resultado. También puede aplicarse directamente con calculadora, pero en el caso de que no se tenga un poder de cálculo suficiente, se puede aplicar de esta manera.